Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 61. El torneo de campeones, parte 3. Max fue conducido hacia donde se encontraban los dioses por una diosa del amor muy feliz e ingenua, completamente ajena a la creciente tensión a su alrededor. Zeus y Odín se lanzaban insultos como niños en un patio de colegio, solo que estos niños podían arrasar continentes enteros si fuera necesario. Esto fue una elaborada artimaña tuya, Asgardiano. Rugió Zeus, mientras un rayo crepitaba en su barba. Orquestaste todo esto para humillarme ante mi propio panteón. Para hacerme romper mi juramento. Esto fue obra tuya, lujurioso lanzador de rayos. Replicó Odín, con Mjolnir crepitando de poder. Que tu hija libertina encarcele a mi hermano de armas. ¿Qué clase de rey no puede controlar a su propia familia? Niego cualquier implicación. Bramó Zeus. Oh, qué conveniente. La voz de Odín rezumaba sarcasmo. ¿El omnisciente rey del Olimpo no se entera de nada de lo que ocurre en su propio reino? ¿Acaso estás senil? ¿O eres solo un cobarde que se esconde tras excusas? Cobarde. Los ojos de Zeus brillaron con un blanco puro. Debería fulminarte en el acto, bárbaro. Inténtalo, cabra cachonda. Te vencí una vez, te venceré otra vez. Max cruzó la mirada con Azuri y Fan al otro lado de la arena. Les dedicó un leve asentimiento. Estoy bien. Vin parecía a punto de atacar a todos en la arena. Sus músculos estaban tensos, apenas conteniéndose. Max fue llevado cerca de Apolo, Atenea y Dioniso, donde Afrodita lo presentó con entusiasmo. Este es Dioniso, dijo, señalando al joven dios que sostenía una copa de vino y parecía apenas un adolescente. Es el más joven, nació hace apenas unas lunas. Se volvió hacia Atenea. Esta es Atenea, la mayor de nosotras. Luego miró a Apolo con cierta molestia. Y este es Apolo. Tiene una gemela, Artemisa, pero no está aquí. Probablemente esté cazando algo en el bosque, como la salvaje que es. Afrodita, dijo Apolo en tono de advertencia. ¿Puedes pedirle que me deje ir? Preguntó Max, mirando fijamente a Atenea. ¿Acaso no eres la diosa de la sabiduría? Seguro que te das cuenta de que esto está mal. Atenea lo observó con sus penetrantes ojos grises. Creo que esto forma parte de una conspiración más amplia, dijo con cautela. Hay demasiadas coincidencias. Voy a desentrañarla. No, ¿por qué no me dejas ir antes de que? Empezó Max. Oh, te preocupas demasiado, mi corazón esmeralda, interrumpió Afrodita, atrayéndolo hacia sí con el lazo. Tu amante no puede hacernos frente. Somos dioses. ¿Cómo es que no saben que ella es la? Max intentó advertirles. Silencio, dijo Afrodita, y Max se encontró incapaz de hablar, el poder del lazo le obligaba a guardar silencio. Estoy de acuerdo con Afrodita, dijo Atenea, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Nada puede dañarnos de verdad aquí. Somos olímpicas. Somos prácticamente invencibles. Dios mío, qué jóvenes son. Pensó Max. Entonces recordó que Zeus acababa de derrocar a su padre, Cronos. Los olímpicos aún eran novatos en su poder, aún estaban descubriendo el vasto universo que se extendía ante ellos. No conocían la fuerza Fénix. No sabían a qué se enfrentaban. Y entonces Atenea mencionó que había una conspiración. Así que algo estaba pasando, pensó Max. Esto no era solo un capricho de Afrodita. Odín y Zeus seguían lanzándose insultos, sus voces se hacían cada vez más fuertes y sus poderes aumentaban. No podrías guiar ni a un rebaño de ovejas, y mucho menos a todo un reino. Rugió Odín. Al menos yo no soy un exiliado, tú eres un príncipe de la nada. Replicó Zeus. Zeus descendió volando de su trono, y Odín se alzó desde la arena, y se encontraron en el centro, dos dioses supremos a punto de enfrentarse. Max miró a su alrededor con desesperación y, para su sorpresa, vislumbró la expresión de la reina del Olimpo. Lucía una leve sonrisa, satisfecha, casi triunfante, que se desvaneció rápidamente al notar que Max la observaba. Max entrecerró los ojos, cada vez más receloso. Luego miró a los demás. Vin rugió y de repente saltó, abalanzándose sobre Zeus con furia. Ares lo interceptó en el aire, derribando a Starbrand. ¿Te atreves a atacar al rey? Los dos cayeron al suelo de la arena e inmediatamente comenzaron a pelearse. Vin era salvaje y primitivo, un ser de fuerza bruta. Golpeó a Ares con fuerza en la cara, haciendo brotar un líquido dorado. Ares contraatacó, pero Vin apenas lo sintió.
Vin dominó a Ares, trepó sobre él y le propinó una lluvia de golpes. Raa. Agarró a Ares por la garganta y lo levantó, estrellándolo contra el suelo con tanta fuerza que hizo un cráter en el mármol. Ares, sorprendido de que un mortal pudiera igualarlo, desenvainó su espada. Odín y Zeus también estaban a punto de llegar a las manos, mientras los relámpagos a su alrededor alcanzaban niveles catastróficos. Suficiente. Hera se puso de pie, y su voz resonó por todo el Olimpo. No solo la arena, sino todo el reino escuchó su mandato. La esencia misma de la dimensión divina respondió a la voluntad de la reina. Incluso Vin dejó de luchar, con el puño en alto sobre el rostro ensangrentado de Ares. Toda la atención se centró en Hera. Allí estaba, radiante e inconfundible. Lucía magnífica, la personificación de la belleza regia. Sus túnicas de plumas de pavo real resplandecían con azules y verdes iridiscentes, cada pluma parecía contener ojos que lo observaban todo. Incluso en un panteón de dioses hermosos, ella destacaba como su reina. Evidentemente, ha habido un malentendido, dijo con una voz diplomática que apenas disimulaba la firmeza que se escondía tras ella. Y parece que no podremos resolverlo mediante una simple conversación o negociación. Se volvió hacia Zeus con expresión imperturbable. Entonces, esposo mío, ¿por qué no resolvemos esto de una manera que estoy segura de que tanto tú como el príncipe Odín apreciarían? Hizo una pausa para crear expectación. Teníamos pensado invitar a los Vengadores a presenciar e incluso participar en nuestro torneo de campeones, ¿no es así? Quizás ahora sea el momento perfecto. ¿Torneo de campeones? Pensó Max, mirando a Afrodita con una expresión que claramente preguntaba ¿qué es eso? Ella solo lo abrazó con más fuerza, apretándolo contra sí. Oh, voy a disfrutar esto muchísimo. Susurró emocionada. Hera continuó, dirigiéndose a ambos panteones. Los dioses del Olimpo y los Vengadores pueden tener una contienda. 3 duelos de fuerza, habilidad y destreza. Miró fijamente a Odín. Si los Vengadores ganan, podrán irse libremente con las lágrimas de Nyx y con su líder, a quien mi hijastra descarriada ha secuestrado tan impropiamente. Los ojos de Max se abrieron de par en par, alarmado. ¿De qué demonios está hablando? ¿Por qué complicar tanto las cosas? Déjanos ir. Afrodita estaba claramente encantada con la propuesta. Padre, por favor, acéptala. Se giró hacia Zeus, aún sujetando a Max con posesividad. Yo misma lucharé por amor en esta contienda. Max miró a Odín con desesperación. Estaba seguro de que, después de casi 15 años de amistad, Odín entendería lo que intentaba comunicarle. Odín no debía aceptarlo. Max habría podido hablar con él a través de su conexión mental, pero no funcionaba. Algún elemento del Olimpo o del lazo lo estaba bloqueando. Max miró a Odín con una expresión muy específica y negó con la cabeza sutilmente. No. No lo aceptes. Odín miró hacia atrás y asintió. Ajá, lo consiguió. Acepto. Exclamó Odín en voz alta, sonriendo. Solo lamento que una belleza como Hera tenga que ver cómo golpean tan brutalmente a su esposo. La sonrisa de Hera reflejaba satisfacción. Se volvió hacia los demás. ¿Aceptan todas estas condiciones? Fan parecía indeciso, pero asintió. Azuri estudió la situación con atención y luego inclinó la cabeza. Vin, que seguía de pie junto a un Ares ensangrentado, simplemente gruñó en señal de asentimiento. Max intentó hablar, pero no pudo. El lazo aún lo sujetaba. Excelente, dijo Hera. El primer combate. La bestia Vin y la elegante Fan Fei se enfrentarán a Atenea y. Yo, interrumpió Afrodita, con la voz repentinamente seria. Hera miró a su hijastra con sorpresa. ¿Estás segura? ¿Qué estás haciendo? Dijo Ares, poniéndose de pie y limpiándose el licor dorado del rostro. No puedes luchar. Eres la diosa del amor y la belleza. La expresión de Afrodita cambió por completo. Comenzó a resplandecer con un intenso y ardiente color rosa. A medida que el resplandor se intensificaba, su forma se transformó. Cuando la luz se desvaneció, apareció con su armadura de batalla completa, dorada y lavanda, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Una lanza apareció en su mano y un escudo se formó en su brazo. Mierda. Pensó Max. Esa ya no es la diosa del amor. Sabía perfectamente de qué se trataba. Era Afrodita Areia, su aspecto guerrero. La forma que unía la pasión del amor y el deseo con la ferocidad de la guerra. El amor como algo por lo que vale la pena luchar. El deseo como fuerza motriz en la batalla. Lucharé por mi amor, dijo, con voz firme, mientras miraba a Max. Y no perderé. Muy bien, dijo Hera, visiblemente impresionada. El segundo combate.
El rey de Wakanda, Azuri, campeón de Bastet, se enfrentará a Ares, dios de la guerra. Ares sonrió con ferocidad, ya ansioso por un combate propiamente dicho. Y finalmente, concluyó Hera, Zeus, rey del Olimpo, se enfrentará a Odín, príncipe de Asgard. Me parece bien. Exclamó Odín, mientras Mjolnir crepitaba. Como debe ser, asintió Zeus, y truenos y relámpagos sacudieron el mismísimo Olimpo, el reino temblando con el poder de tales seres. Max suspiró para sus adentros y esperó desesperadamente que Jade, Agamotto y Fairger los estuvieran buscando. Hizo una pausa. Tal vez no Fairger, pensó una parte de él con nerviosismo. Ni siquiera él quería ver este hermoso lugar reducido a cenizas, incluso considerando las circunstancias actuales. Pronto, la arena se llenó de espectadores. Dioses menores, ninfas, criaturas mitológicas, todos se reunieron para presenciar el torneo de campeones. Zeus estaba haciendo alarde de su poder, pronunciando un grandilocuente discurso desde su trono, con la voz amplificada para llegar a cada rincón de la vasta arena. Y ganaremos. Exclamó, mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor para enfatizar sus palabras. El poder del Olimpo será conocido en todos los rincones del universo. Somos los seres supremos, y hoy lo demostramos. La multitud vitoreó con entusiasmo. Max estaba sentado junto a Hera, aún atado por el lazo dorado, pero al menos vestía la túnica que le habían proporcionado. Al parecer, Afrodita había insistido en que tuviera un aspecto presentable para los juegos. Apolo, Hermes y Dioniso también estaban sentados cerca, los dioses más jóvenes observando con interés. Un locutor, una especie de dios menor cuya voz resonaba mágicamente, proclamó: el primer combate. Ares, dios de la guerra, campeón del Olimpo, contra Azuri, rey de Wakanda, campeón de Bast. Ahora bien, uno pensaría que Ares tenía la victoria asegurada. Pero no. Max estaba completamente seguro de que Azuri ganaría. Ares era el dios de la guerra, impulsado por el conflicto y el derramamiento de sangre. Pero la Tierra había gozado de gran paz en los últimos años. Fairger los había convencido a todos de intervenir más activamente, evitando así grandes conflictos entre las civilizaciones más avanzadas, especialmente tras la devastadora guerra de Kurukshetra. Sin la constante guerra que lo alimentaba, Ares se había debilitado. Seguía siendo poderoso, pero no en su máximo esplendor. Ares se yergue en el campo de batalla, provocando y alardeando con su espada y escudo. Era magnífico, con su armadura dorada reluciente. Hizo girar su espada, invocó un rayo para que impactara en su escudo y lanzó rugidos desafiantes al cielo. «He aquí a mi hijo», proclamó Zeus con orgullo. Max pudo ver cómo Hera finalmente esbozaba una sonrisa sincera. Azuri entró en la arena desde el lado opuesto. Llevaba a gran desenvainada, cuyos bordes exteriores brillaban suavemente con el poder de la fuerza fénix que había sido imbuida en ella. «Comienza», proclamó Zeus. Los dos guerreros cargaron. Sus espadas chocaron con un sonido atronador. Ares luchó como el dios de la guerra que era. Brutal, eficiente e implacable. Cada golpe buscaba la muerte, cada movimiento estaba perfeccionado por incontables batallas. Pero Azuri se defendió bien. El rey de Wakanda se movía con la gracia de la pantera, potenciada por la bendición divina de Bast. Bloqueaba, contraatacaba y usaba su velocidad superior para crear aperturas. Su armadura de vibranium absorbía impactos que habrían destrozado el metal común. La primera parte del duelo fue muy entretenida, con muchos giros inesperados y estrategias inteligentes empleadas por ambos luchadores. Ares tomaba ventaja, obligando a Azuri a retroceder. Entonces, Azuri aprovechaba el terreno, rodeando un pilar para frenar el impulso de Ares. Ares desataba su poder divino, y Azuri lo contrarrestaba con fuego de fénix canalizado a través de Gran. El público estaba entusiasmado, animando a ambos boxeadores. Entonces Ares comenzó a frustrarse. Es mortal, ya debería haber caído. ¿Por qué seguía en pie? ¿Cómo podía igualar a un dios? Sorprendente, ¿verdad?, comentó Hermes desde al lado de Max, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Cómo es posible que un mortal posea tanto poder? Él canaliza al dios Pantera, observó Apolo, cuya visión divina comprendió la conexión. Pero ni siquiera eso debería ser suficiente para igualar a Ares durante tanto tiempo. Tu hermano está a punto de perder, dijo Max con naturalidad. Inmediatamente sintió la mirada fulminante de Hera clavada en su sien, pero la ignoró. En la arena, Azuri comenzó a usar aún más el poder de Gran. Cada golpe de Ares era absorbido por la armadura de vibranium. Max podía ver cómo la energía cinética dentro de la armadura crecía sin cesar, acumulándose como una batería que se carga hasta alcanzar niveles críticos.
Max sonrió. Ya viene, pensó. Ares avanzó con un poderoso golpe descendente, poniendo en él toda su fuerza divina. Azuri detuvo el golpe con su antebrazo blindado, absorbió la energía cinética y, en un movimiento fluido, lo liberó todo. La onda expansiva surgió de su cuerpo en todas direcciones, una explosión masiva de fuerza cinética que lanzó a Ares hacia atrás, haciéndolo rodar por el suelo de la arena. Su espada salió volando de su mano, y su escudo se deslizó tras ella. Azuri se abalanzó sobre él al instante. Antes de que Ares pudiera recuperarse, el pie del rey wakandiano se posó sobre la muñeca del dios, inmovilizando su brazo con la espada. La punta de Gran se presionó contra la garganta de Ares, mientras el fuego del fénix destellaba a lo largo de la hoja. Zedan, dijo Azuri con calma. Ares lo miró fijamente, con un líquido dorado goteando de su nariz, mientras la sorpresa y la furia se reflejaban en su rostro. He dicho. Ríndete, dios de la guerra. O me veré obligado a convertirme en un asesino de dioses. Ares asintió. En el estadio reinaba un silencio atónito. Entonces estallaron vítores ensordecedores. Provenían de los aliados de los Vengadores entre la multitud, de criaturas que no sentían aprecio por el Olimpo y de aquellos que simplemente apreciaban una buena pelea. Zeus y todos los que estaban cerca de Max parecían completamente atónitos. Apolo se quedó boquiabierto. Hermes se quedó paralizado a mitad de un sorbo de vino. Dionisio incluso dejó caer su copa. Entonces Afrodita apareció cerca de Max en un destello de luz. Se arrodilló junto a él, aún con su aspecto guerrero, y tomó sus manos atadas entre las suyas. No te preocupes, amado mío. Triunfaré por nuestro amor. No fracasaré como lo hizo mi hermano. Max puso los ojos en blanco. Sí, claro. Lo que sea. La voz del locutor resonó de nuevo, extendiéndose por toda la arena. El próximo combate. Afrodita y Atenea, diosas del Olimpo, se enfrentarán a Fanfe y de Kunlun y Bin de las tierras salvajes. Afrodita se puso de pie, besó la mejilla de Max, haciéndolo retroceder, y se dirigió a grandes zancadas hacia la arena, con la lanza y el escudo preparados. Afrodita y Atenea se enfrentaron a Fanfe y Bin. Comenzó la batalla, y Bin se lanzó furioso contra Afrodita, rugiendo mientras cargaba. Pero la diosa, en su aspecto guerrero, esquivaba sus golpes con fluidez y gracia. Su manejo de la lanza se combinaba con movimientos evasivos casi danzantes. Cada golpe de Bin solo encontraba el aire, pues Afrodita se movía a su alrededor como el agua. Mientras tanto, Fan y Atena se enfrentaban en el otro lado de la arena. Atenea era metódica. Sus ojos grises calculaban cada movimiento. Sostenía su lanza y escudo a la defensiva, esperando una oportunidad mientras Fan atacaba. El puño de hierro la atacaba con combinaciones, golpes altos, barridos bajos y puñetazos potenciados por su puño de hierro. Fan usó sus puños de hierro para golpear con una fuerza devastadora. Cuando los ataques directos fallaron, comenzó a incorporar parte de la magia que había aprendido de Agamotto. Ataduras místicas brotaron de sus manos, intentando envolver a Atenea y restringir sus movimientos. Pero Atenea se transformó en búho en plena batalla, cambiando su forma divina en un instante. El búho se elevó, escapando de las ataduras doradas, y luego volvió a su forma original en el aire. Descendió con su lanza al frente, obligando a Fan a rodar para alejarse. Impresionante, dijo Atenea con sincero respeto en su voz. Combinas las artes marciales mortales con el poder divino y el conocimiento místico. Eres un ejemplo para tu disciplina. Gracias, respondió Fan, respirando con dificultad, pero manteniendo la postura. Pero aún no he terminado. Continuaron su batalla. Atenea luchó como la diosa de la sabiduría y la guerra, calculadora y de técnica impecable. Fan luchó como el puño de hierro, ágil como el agua, pero con la fuerza de un rayo, utilizando todas las herramientas de su considerable arsenal. Max se giró para mirar a Bin y a Afrodita. Para su sorpresa, Afrodita se defendía con valentía contra el Starbrand. No solo esquivaba, sino que luchaba. Sus golpes de lanza eran precisos y poderosos, y su escudo desviaba los golpes de Bin con una sincronización perfecta. Cuando Bin intentó agarrarla, ella usó su propio impulso en su contra, lanzándolo al otro lado de la arena. Pero entonces Max notó algo extraño. Bin estaba perdiendo velocidad. Sus golpes se volvieron menos coordinados, sus movimientos lentos. Sus párpados se le caían. Afrodita, de alguna manera, estaba usando sus poderes para adormecer a Bin. No por la fuerza, sino por el deseo. Lo hacía anhelar descansar, recostarse, entregarse a sueños apacibles.
Era sutil, insidioso e increíblemente efectivo contra Vin, quien ya estaba exhausto y deseaba dormir cuando Fan prácticamente lo obligó a venir, insistiendo en que debía salir y no quedarse holgazaneando. De vuelta con Fan y Athena, la batalla llegó a su fin. Atenea había estado estudiando los patrones de Fan, analizando sus técnicas. Cuando Fan se dispuso a lanzar un poderoso golpe de puño de hierro, Atenea lo esquivó en el último instante y le barrió las piernas. El puño de hierro cayó, y la lanza de Atenea se clavó en su garganta antes de que pudiera recuperarse. ¿Te rindes?, preguntó Atenea. Fan evaluó la situación, sonrió y alzó las manos. Me rindo. Bien luchado, diosa de la sabiduría. Y tú también, Fan Fei, respondió Atenea, ayudando a Fan a levantarse con sincero respeto. Eres una digna oponente. Espero que podamos volver a entrenar juntas en mejores circunstancias. Fan hizo una reverencia respetuosa, y Athena le devolvió el gesto. Al otro lado de la arena, Vin apenas se mantenía en pie, tambaleándose, con los ojos entrecerrados. Lo hago por amor, exclamó Afrodita dramáticamente. Giró sobre sí misma y golpeó a Vin con el filo plano de su lanza, no con la fuerza suficiente para herirlo gravemente, pero sí para dejar inconsciente al hombre, que ya estaba adormilado. Se desplomó al suelo, roncando. El estadio estalló en vítores. Sinceramente, Max quedó muy impresionado. Ambas diosas habían luchado con habilidad y estrategia, no solo con poder divino bruto. Zeus comenzó a celebrar con júbilo. Ajá. Lo sabía. El poder del Olimpo prevalece. Afrodita se le apareció a Max en un destello de luz, arrodillada junto a él, sin aliento, aún vestida con su armadura de guerra. ¿Ves, mi amado? ¿Ves cómo he luchado por ti? Conquisté a la bestia en tu nombre. Max se limitó a encogerse de hombros, con una expresión deliberadamente neutra. Afrodita parecía realmente dolida por su falta de entusiasmo. ¿Tú no te importa? Estoy atado con un lazo mágico contra mi voluntad, dijo Max con voz inexpresiva. ¿Qué es exactamente lo que quieres que diga? Antes de que Afrodita pudiera responder, la voz del locutor volvió a resonar. Y ahora, la final. El partido que lo decidirá todo. La multitud rugió con expectación. Era un duelo 1 contra 1. Zeus contra Odín lo decidiría todo. Zeus descendió de su trono, con relámpagos crepitando a su alrededor de forma espectacular. Vestía su mejor armadura, dorada y radiante, cubierta de símbolos divinos. Portaba su rayo. Odín entró en la arena desde el lado opuesto, con Mjolnir en la mano y ataviado con la armadura completa de Asgard. Sus ojos brillaban con poder mientras nubes de tormenta se cernían sobre él. Max tarareaba la melodía de Thunderstruck de AC/DC mientras imaginaba que sonaba durante el enfrentamiento entre ambos. No iba a mentir, se lo estaba pasando bien. El locutor comenzó sus proclamaciones. Zeus. Rey del Olimpo. Señor del cielo. Portador del rayo. Asesino de titanes. Vencedor de Cronos. Soberano supremo de los reinos divinos. Amo del trueno. Padre de dioses y héroes. El todopoderoso. El omnisciente. Él. Los títulos se sucedían sin cesar, cada uno más grandioso que el anterior. Max puso los ojos en blanco. Finalmente, el presentador terminó la presentación de Zeus y se dirigió a Odín. Odín. Del reino bárbaro de Asgard. Eso fue todo. Esa fue toda la introducción. Odín casi electrocutó al anunciador sátiro en el acto. Un rayo salió disparado de Mjolnir, rozando a la aterrorizada criatura mientras huía despavorida. Bárbaro. Rugió Odín. Soy el príncipe de Asgard. Hijo de Bor. Portador de Mjolnir. Asesino de gigantes de hielo. Asesino de Surtur, maldita cabra balante. Max no pudo evitarlo. Se rió. Incluso atado por el lazo, incluso en esta situación ridícula, ver la furia indignada de Odín fue divertidísimo. El combate comenzó con el enfrentamiento entre Odín y Zeus en el centro de la arena. Odín blandía Mjolnir. Zeus lo contrarrestó con su rayo. Las armas chocaron y toda la arena tembló. El suelo se agrietó. Los pilares se tambalearon. La realidad misma pareció distorsionarse en el punto de impacto. Max podía oír exclamaciones de asombro de los jóvenes dioses que estaban a su lado. Ares, Apolo, Hermes, Afrodita, Atenea e incluso Dioniso, quien de repente pareció sobrecogido por la magnitud del poder que se desplegaba ante sus ojos. Padre es magnífico, susurró Apolo. Ambas lo son, dijo Atenea en voz baja, mientras su mente táctica analizaba cada movimiento. La batalla se intensificó rápidamente. Zeus y Odín se alzaron al cielo, luchando entre las nubes.
Se movían tan velozmente que a una persona normal le habría sido imposible seguirlos. Eran como borrones de oro y plata. Odín blandió Mjolnir en un arco devastador. El golpe impactó en las costillas de Zeus con un estruendo similar al de una montaña partiéndose. Zeus salió disparado, estrellándose contra un banco de nubes. Zeus se recuperó al instante, lanzando su rayo como una jabalina. El impacto alcanzó a Odín en el hombro, y el asgardiano rugió de dolor y furia. El cielo retumbó mientras los relámpagos caían como lluvia sobre el Olimpo. Se enfrentaron una y otra vez. Zeus asestó un puñetazo que habría destrozado una montaña. La cabeza de Odín se echó hacia atrás, pero respondió de inmediato con un cabezazo que hizo brotar el líquido dorado de la nariz de Zeus. Lucharon en el aire, dos guerreros poniendo a prueba su fuerza. Las manos de Zeus crepitaban con electricidad, quemando la armadura de Odín. Odín desató una tormenta que azotó a Zeus con vientos huracanados. Mjolnir volvió a encontrarse con el rayo. ¡Crack! El sonido resonó a través de las dimensiones. Mientras luchaban, la mirada de Max se posó en Hera. Aún le rondaban por la cabeza las ideas sobre el plan que Atenea había mencionado, y poco a poco las piezas del rompecabezas encajaban. Hera tenía una sonrisa en el rostro. No solo cuando las cosas iban bien. No, su sonrisa se ampliaba aún más cuando Zeus era herido por los golpes de Odín. Cuando Mjolnir impactaba en el rostro de su esposo, cuando los vientos huracanados de Odín derribaban a Zeus, la sonrisa de Hera se hacía más grande. Entonces todo le quedó claro a Max. Afrodita había dicho que fue Hera quien le señaló a Max. ¿Por qué haría Hera algo así? ¿Acaso no odiaría a Afrodita y a la mayoría de los dioses presentes, ya que todos eran fruto de la infidelidad de Zeus? Max hizo una pausa. Ahora todo tenía sentido. Él miró a Hera, y sus miradas se cruzaron. Tú, dijo Max, con la voz tensa por la comprensión. ¿Por qué? No sé de qué estás hablando, respondió Hera con suavidad, con una expresión perfectamente imperturbable. Fuiste tú, continuó Max, mientras las piezas encajaban. Tú orquestaste todo esto. Pero no lo entiendo. ¿Por qué me secuestraron? ¿Qué sentido tiene eso? Hera no respondió. Solo sonrió con esa misma sonrisa cómplice. ¿Te das cuenta del peligro que corre el Olimpo? Preguntó Max con urgencia. Un enorme pájaro cósmico de fuego vendrá a buscarme. No se detendrá. No negociará. Lo quemará todo hasta encontrarme. Hera lo miró y luego siguió sonriendo. No, dijo Max, con una expresión de horror. No lo harías. Hera echó un vistazo a la pelea, donde Odín acababa de estrellar a Zeus contra el suelo, dejando un cráter en el piso de la arena. ¿Pero por qué? Preguntó Max. ¿Por qué arriesgar el Olimpo? Porque le dolería a mi querido esposo, dijo Hera con sencillez, con la voz cargada de años de dolor y rabia acumulados. Sí, conozco el poder del Fénix. Los he estado observando a ti y a tus compañeros desde hace tiempo. Vendrá por ti, y tal vez queme parte del Olimpo. Quizás gran parte de él. Su sonrisa se tornó cruel. Le dolería a Zeus. Le mostraría el dolor que he sentido todo este tiempo. Cada traición. Cada infidelidad. Cada hijo bastardo que exhibe ante mí. Ella destruirá este lugar, dijo Max desesperado. No lo dañará. Lo destruirá. No entiendes lo que estás. Hera hizo un gesto de desdén con la mano, interrumpiéndolo. Creo que el poder combinado de los dioses puede derrotarla. Causará suficiente daño como para que Zeus finalmente comprenda. Eres una estúpida, dijo Max con voz inexpresiva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. ¿Te atreves? Empezó Hera. ¿Sabes qué? No me importa, interrumpió Max, apartándose de ella para observar cómo Odín y Zeus continuaban su batalla. La batalla se intensificaba cada vez más. Ambos dioses estaban ahora ensangrentados. Zeus supuraba un líquido dorado por las heridas que le recorrían el rostro y el torso, mientras que Odín sangraba profusamente por una herida en la frente que le llegaba hasta la barba. Mjolnir y el rayo golpeaban una y otra vez, cada impacto sacudiendo los cimientos del Olimpo. Ambos guerreros se enfrentaban con todas sus fuerzas. Lucharon en el cielo, intercambiando golpes que habrían matado a seres inferiores. Me follé a tu abuela. Se burló Odín, sonriendo con malicia. El rostro de Zeus se puso morado de rabia. Bárbaro, grosero, repugnante. Oh, sí, lo hizo. Exclamó Max en voz alta, sin poder contenerse. Era cierto. Max y Fairger habían sorprendido una vez a Odín y Gaia en pleno acto. Casi destruyen una montaña.
Una de las cosas que Max aprendió de aquella experiencia fue lo perversa que podía ser la Madre Tierra, sobre todo cuando les pidió a él y a Fairger que se unieran, entre otras cosas que intentó desesperadamente olvidar. Eso solo enfureció más a Zeus, cuyos rayos crepitaban salvajemente fuera de control mientras Odín reía y lanzaba más burlas. Tu abuela siempre decía en voz alta lo mucho mejor que yo era que, Max estaba a punto de añadir otro comentario cuando se quedó paralizado. Lo sintió. Su anillo. Estaba más cerca, cada vez más cerca. El vínculo que había estado bloqueado le gritaba de repente. Max miró a Afrodita con urgencia. Vete. Ahora. Afrodita parecía confundida. ¿Por qué, mi amor? Vete ya. Dijo Max desesperado. No quieres estar aquí. Una luz cegadora apareció en el cielo. No era la luz dorada del relámpago de Zeus, sino algo distinto. Algo que hizo temblar la realidad misma. Allí, en todo su terrible esplendor, volaba Fairger. Todo su cuerpo estaba bañado en llamas cósmicas, fuego rojo y dorado que ardía con el poder de la creación y la destrucción. Sus ojos resplandecían con la fuerza fénix, su cabello ondeaba como llamas vivientes. Era magnífica y aterradora, la mujer que él amaba. Soy Fénix. Exclamó, y su voz sacudió los cimientos mismos de la dimensión, resonando en cada rincón del Olimpo. Sus ojos encontraron a Max. Sus miradas se cruzaron. Sí, pensó Max. Están jodidos. Fairger descendió y llovió fuego del cielo. El fuego cósmico atravesó las protecciones divinas como si fueran de papel. Los edificios estallaron en llamas. Los jardines se convirtieron en cenizas. El Olimpo, el reino eterno, ardía. Agamotto descendió con ella, y con él llegó el anillo. Este surcó el aire como un cometa verde, dejando una estela de energía. A medida que el anillo se acercaba a Max, el lazo, el artefacto divino que lo había atado, comenzó a aflojarse, incapaz de resistir el poder y la voluntad del anillo. En un destello cegador de luz verde, el anillo se deslizó sobre la mano de Max. Max se yergue una vez más como linterna verde, con el poder fluyendo a través de su cuerpo. Tienen que irse. Gritó Max a los dioses. Ahora. Zeus y Odín habían dejado de luchar y ambos se volvieron para observar. Zeus miraba horrorizado. Odín observaba con macabro deleite cómo Fairger reducía el Olimpo a cenizas. Los edificios se derrumbaban. Los templos se desmoronaban. El reino perfecto se estaba convirtiendo en un infierno. El rostro de Zeus era una máscara de incredulidad y terror. No, no, detente. Para. Detente. Voló hacia Fairger con el rayo en alto. Fairger lo apartó con un gesto despreocupado. Las llamas del Fénix lo envolvieron. Zeus gritó al caer, estrellándose contra el suelo inconsciente, con su armadura derretida y su rayo disperso. Los dioses estaban aterrorizados. El rostro de Hera se contrajo de puro arrepentimiento al darse cuenta de lo que había desatado. Afrodita se quedó paralizada por la conmoción. Apolo, Hermes, Atenea, todos contemplaron horrorizados cómo ardía su reino eterno. Max miró a Afrodita y gritó con urgencia. «¡Corre, idiota! ¡Corre!». Los ojos llameantes de Fairger encontraron a Max, luego se desviaron hacia Afrodita, que estaba de pie a su lado. Su expresión se transformó en pura furia. Ella voló directamente hacia la diosa. Max se interpuso entre ellos, y al instante se formaron escudos de construcción esmeralda. «Es hora de irnos», gritó a todos. «Nos vamos ahora». «No». La voz de Fairger se unió a la del Fénix, cósmica y atronadora. «Todos arderán por tomar lo que es mío». «Ya lo quemaste», gritó Max, señalando las llamas que consumían el Olimpo a su alrededor. Max divisó a Odín cerca, cojeando, ensangrentado, pero con vida. Fan, Azuri y Vin se reunieron con él. Agamotto ya estaba creando magia de portales, moviendo sus manos con movimientos complejos y precisos. «Agamotto. Sácanos de aquí», ordenó Max. El hechicero supremo extendió sus manos hacia abajo, y portales dorados se abrieron bajo sus pies. Odín, Fan, Azuri, Vin, Max y Agamotto cayeron a través de ellos. «Espera», gritó Afrodita, extendiendo la mano desesperadamente hacia Max. «Mi amor». Su voz quedó interrumpida cuando cayeron a través de los portales, desapareciendo del reino en llamas. Max arrastró a su amante consigo a través del portal. Lo último que vio antes de que se cerrara fue el Olimpo en llamas, con los dioses luchando desesperadamente por salvar lo que quedaba de su hogar. Todos regresaron a la Tierra, aterrizando en un claro en algún lugar de la naturaleza salvaje del norte, lejos de cualquier civilización. Odín parecía feliz, el más feliz que Max había visto en años.
A pesar de estar ensangrentado y magullado por su pelea con Zeus, sonreía de oreja a oreja, riendo a carcajadas al recordar cómo había derrotado al rey del Olimpo y visto arder su reino. Fan estaba comprobando que Vin, que seguía dormido por el poder de Afrodita, no hubiera resultado gravemente herido durante la competición. Azuri estaba sentado sobre una roca con lo que parecían ser las lágrimas de Nyx en sus manos, un pequeño frasco que contenía un líquido que parecía contener luz estelar. El rey de Wakanda aparentemente había completado una pequeña misión secundaria, obteniendo el artefacto por el que habían venido originalmente mientras todos los demás estaban distraídos por el caos. Agamotto parecía completamente conmocionado, su habitual compostura hecha añicos. Max estaba bastante seguro de que Fireheart era la causante de ello. Y Fireheart se había calmado un poco. Estaba en brazos de Max mientras flotaban sobre los demás. Él la abrazaba por la cintura y ella le estrechaba la cara contra su pecho. Max también sostenía el lazo. «Tienes el olor de otra mujer», dijo en voz baja, con un tono de advertencia. «Bueno, estaba encima de mí», explicó Max con cuidado. «Intenté escapar, pero tenía este lazo que...» Fireheart comenzó a brillar de nuevo con el aura del fénix, llamas cósmicas parpadeando alrededor de su cuerpo. «Me impediste quemarla», dijo, su voz mezclándose con la del fénix. «¿Por qué?» «Era una diosa ingenua que fue utilizada por su madrastra», dijo Max con suavidad. «Era orquestó todo para perjudicar a Zeus. Afrodita no fue más que un peón». Fireheart permaneció en silencio durante un largo rato. Luego las llamas se atenuaron ligeramente. No parecía del todo convencida, pero aceptó su explicación. «Un gran día», exclamó Odín desde abajo, alzando triunfalmente a Mjolnir. «Un día que merece ser celebrado». Fireheart aflojó un poco su abrazo, y una leve sonrisa se formó cuando Odín mencionó la celebración. «Max», dijo ella en voz baja. «Tengo algo que contarte». Max la miró, viendo la mezcla de nerviosismo y alegría en sus ojos. «¿Qué pasa? ¿Sucede algo?» «Estoy embarazada», dijo Fireheart simplemente. Los ojos de Max se abrieron de par en par por la sorpresa. El tiempo pareció detenerse. Su cerebro sufrió un cortocircuito. Podía oír jadeos desde abajo. Los demás también los habían oído. Fireheart lo miró, con la tristeza reflejada en su silencio. «Max». «Wow», exclamó Max finalmente, mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro, haciéndose cada vez más amplia. «Esto es genial. Esto es maravilloso». La atrajo hacia un beso apasionado, y llamas de fénix y luz verde los envolvieron a ambos. Max interrumpió el beso y miró a los demás con la sonrisa más grande que jamás le habían visto. «Voy a ser padre». «¡Hurra!», rugió Odín, alzando Mjolnir hacia el cielo. Un relámpago crepitó en señal de celebración. Fan sonrió con complicidad. Ya lo había adivinado, por supuesto. «Felicidades a ambos». Azuri lucía una amplia sonrisa. «Una gran bendición». Vin se despertó en ese momento, confundido, mirando a su alrededor aturdido. Agamotto esbozó una leve sonrisa a pesar del terror que había sentido antes. «Bueno», dijo pensativo, «esto va a ser muy interesante. Un hijo del Fénix y Linterna Verde. Voy a ser padre», dijo Max de nuevo con alegría mientras él y Fireheart descendían flotando para reunirse con los demás. «Tenemos que reunir a los demás. Nur, Ghost, todos. Para una celebración como se merece». Max abrazó a Fireheart con fuerza, ambos sonriendo, rodeados de su familia. La vida era buena. Sí, sí lo fue. Capítulo 62. Cumpleaños. Max caminó hacia el balcón de su casa en Okara, situada en lo alto de las laderas del Monte Vengadores. El eco de risas y celebraciones resonaba en los pasillos. Música, conversaciones y los alegres trompetas de Tashi, el mamut, llenaban el aire. Llevaba un pastel en las manos, una de las muchas delicias modernas que había presentado a sus amigos a lo largo de los años. Este era especial, elaborado con ingredientes que no eran del todo de este mundo. Chocolate de granos de cacao que había logrado evolucionar hacía tan solo unos años, azúcar cristalizada del néctar de las manzanas doradas de Asgard, vainilla extraída de flores que solo florecían en Kunlun, y algunos ingredientes extra especiales que Agamotto había conseguido de sus amigos en Nirvana, la dimensión natal de los Devas. Mientras caminaba, dos figuras casi chocaron con él. Un niño mayor de 5 años perseguía a una niña de 3 años que reía a carcajadas. Matanda y Basenga, los dos hijos de Azuri. «Reduce la velocidad», gritó Max. «Lo sentimos, tío Max», gritaron ambos al unísono, riendo mientras seguían corriendo a su lado, sus pequeños pies repiqueteando sobre los suelos de piedra.
Malditos niños, murmuró Max con una sonrisa. Vio a Shani, la esposa de Azuri y reina de Wakanda, acercándose con expresión exasperada. No entren corriendo a la casa. Les gritó. Como no se detenían, alzó la voz. Matanda. Basenga. Les dije que se detuvieran. Frenaron bruscamente y volvieron con expresiones idénticas de vergüenza. Lo siento, mamá. Shani suspiró y luego miró a Max con una sonrisa cómplice. No te rías. Así estarás tú dentro de 2 años. El mío se portará bien, dijo con seguridad. Oh, hombre ingenuo, luego miró el pastel que él sostenía en sus manos. ¿Es ese el pastel especial del que has estado presumiendo durante semanas? Por supuesto. Será lo mejor que hayas probado jamás, dijo Max con orgullo. Entonces no perdamos más tiempo, dijo ella, siguiéndole. Salieron al balcón, que ya estaba lleno de invitados que celebraban la ocasión. El lugar era precioso, abierto al cielo, con vistas panorámicas del paisaje de Okara y el océano. Luces decorativas flotaban en el aire, proyectando un brillo cálido y festivo. Las mesas estaban repletas de comida preparada con esmero por muchas personas. Agamotto y Fan estaban inmersos en una conversación. El hechicero supremo gesticulaba animadamente mientras Fan escuchaba con paciente diversión, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas incisivas que hacían que Agamotto se detuviera y reconsiderara sus afirmaciones. Cerca de allí, Nur se encontraba con varios de sus generales de alto rango de su asentamiento, que ya casi se había convertido en una ciudad propiamente dicha, con miles de hombres y mujeres viviendo allí en paz. Estaba hablando de algo serio, pero su expresión se suavizó al ver que Max se acercaba con el pastel. Incluso Tasi estaba presente, la enorme mamut bebiendo de una piscina construida especialmente para la ocasión. De vez en cuando, su trompa rociaba agua juguetonamente a cualquiera que se acercara demasiado, sobre todo a los alumnos de Agamotto. Los más jóvenes estallaban en carcajadas al recibir como recompensa duchas improvisadas. Max buscó con la mirada al resto y divisó a Fairhair, Azuri, Ghost y Bean, quien ahora se encontraba en su estado destransformado, algo que podía controlar por cortos períodos de tiempo gracias al entrenamiento de Fan. Todos miraban al cielo, señalando algo. Pero no pudo ver a la persona que había dejado sentada en su silla antes de ir a buscar el pastel. En realidad, todo esto era para esa persona. Su hija. Su hija, que hoy cumpliría 1 año. Su Aurora. Los 2 últimos años habían sido los más felices de su vida. Bueno, está bien, quizás no los 3 últimos meses del embarazo de Fairhair. Hubo aquel incidente en el que casi destruye la luna porque Odin le dijo que estaba demasiado grande para ir a la batalla. Quería decir demasiado embarazada, pero se equivocó al hablar y todo acabó con Odin siendo lanzado a la luna y rompiéndose la mano. Aparte de eso, sí, fue genial. Nunca antes se había planteado ser padre. La experiencia fue algo completamente distinto. En el instante en que la vio, pequeña y perfecta, con sus diminutos deditos que se aferraban a los suyos, la amó incondicionalmente. Nada en el universo importaba más que esa personita que lo miraba con absoluta confianza. Él y Fairhair la habían llamado Aurora porque su relación había comenzado bajo las auroras boreales más hermosas del universo. Además, era algo que ambos seguían disfrutando. Viajar a otros planetas o, a veces, quedarse en la Tierra, simplemente para contemplar las auroras juntos. ¿Y ahora dónde está? Pensó. Mira hacia arriba, Max, dijo Jade, con un tono claramente divertido. Max alzó la vista y sus ojos se abrieron de par en par. Allí, en el cielo, estaba Odín, volando con Aurora en sus brazos. La niña, con el cabello negro heredado de él y los brillantes ojos azules de Fairhair, chillaba de alegría mientras Odín hacía piruetas, y su risita infantil resonaba por toda la montaña. Sus manitas estaban extendidas, rebosantes de pura felicidad. Max corrió inmediatamente hasta el borde del balcón. Odín. Bájala de ahí. Se volvió hacia Fairhair, que lo observaba con calma, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Por qué dejaste que hiciera eso? Está a salvo, Max, dijo Fairhair. Sabes que él no la dejaría caer. No puedes saber eso. Protestó Max. Ghost y Azuri se rieron. ¿Sabes? Esperaba que Fairhair fuera el padre sobreprotector, dijo Ghost con una sonrisa. No tú. Yo también, asintió Bean, de acuerdo con Ghost. Odín aterrizó con gracia, y Aurora reía encantada en sus brazos. ¿Qué te pareció, pequeña estrella de fuego? Dijo con cariño. El tío Odín es el tío divertido. No como estos viejos aburridos, obviamente soy el tío divertido, interrumpió Azuri, ofendido. Ella disfrutó mucho su tiempo en Wakanda.
Ah, siempre la aburres hasta que se duerme con tus historias, dijo Ghost. ¿Con quién prefiere pasar más tiempo? ¿Contigo o con el tío Ghost y su querida amiga Tassie? Por favor, dijo Nur, dando un paso al frente con una leve sonrisa. Claramente soy yo. Sin duda soy yo. He percibido en ella un potencial inmenso, místico, cósmico, más allá de todo lo que he conocido. Planeo convertirla en mi aprendiz, y quizás algún día me suceda como hechicera suprema, añadió Agamotto. No es ninguno de ustedes, dijo Firehair, interrumpiendo el ruido. Es Vin. Silencio. Yo. Vin parecía genuinamente sorprendido. Ella te quiere mucho más que a los demás, dijo Max. Creo que es por tu estado transformado. Es el único momento en que eres amable con algo. Eso es una gran tontería, Odin se detuvo al notar la mirada fulminante de Max. Al menos no tengo mucha competencia por ser la tía favorita, dijo Fan con humor. Yo no diría eso, replicó Shani sonriendo. Entonces Tassie dio un fuerte grito, claramente ofendida. Era, sin duda, la mejor tía, y todo el mundo debería saberlo. Se oyeron carcajadas cuando Max tomó a Aurora de los brazos de Odin, abrazándola protectoramente. Ella inmediatamente le agarró la nariz con una manita, riéndose. Papá, dijo con claridad. Max le besó la frente. Muy bien, chicos. Es hora de cortar el pastel. Él había introducido esta tradición años atrás, en el cumpleaños de Azuri. Ahora, en Wakanda y entre su grupo, se cortaba pastel en los cumpleaños. Se preguntaba si se extendería más allá de ellos, convirtiéndose en una costumbre compartida entre culturas, algo que asombraría a los futuros arqueólogos. Se reunieron alrededor mientras Max volvía a sentar a Aurora en su silla. El pastel era magnífico, de 3 pisos decorados con constelaciones comestibles que brillaban tenuemente, cortesía de la magia de Agamotto. Los ojos de Aurora se abrieron de asombro. Pide un deseo, pequeña, susurró Firehair, aunque Aurora era demasiado joven para entenderlo. Max la ayudó a apagar la única vela, que en realidad era una pequeña estructura que se desintegraba en chispas inofensivas al extinguirse. Aurora aplaudió con alegría. Cortaron el pastel y, para asombro de todos, era exactamente lo que Max había prometido. Por las normas. Exclamó Odin, deteniéndose a mitad del bocado. Esto es increíble. Te lo dije, dijo Max con aire de suficiencia. Aurora recibió su propio trocito, que devoró inmediatamente con las manos, manchándose de glaseado por todas partes. La cara, el pelo, la ropa. Se rió todo el rato, disfrutando muchísimo. La celebración continuó. Hubo regalos, demasiados regalos. Odin le presentó un martillo de juguete encantado que crepitaba con relámpagos inofensivos, el cual Max confiscó de inmediato. Tiene 1 año, Odin. Nunca es demasiado pronto para aprender a luchar, ¿sabes? Protestó Odin. Azuri le dio un juego de bloques de vibranium que podían moldearse para formar cualquier cosa. Fan le obsequió a Aurora una pequeña pulsera de jade que protegería al ki negativo y a las intenciones dañinas. Ghost ofreció una pequeña figurita tallada de Tassie, encantada para moverse y jugar con Aurora cuando ella la sostenía. Agamotto le presentó un tomo antiguo, aunque insistió en que este era para cuando ella fuera mayor, un libro de hechizos para principiantes con imágenes en movimiento. Nur le obsequió con juguetes que él mismo había fabricado usando sus poderes, junto con joyas elaboradas por su gente. Incluso Vin había traído algo, un juguete de madera bellamente tallado. Pronto, Aurora se quedó dormida por la emoción. Max y Firehair la acostaron juntos y, después, todos volvieron al balcón a beber mientras la fiesta llegaba a su fin. Por Aurora, dijo Odin, alzando su cuerno de hidromiel. Que herede el valor de su padre y la fortaleza de su madre. Que posea la compasión de su padre y la feroz protección de su madre hacia quienes ama. Que crezca sabia, poderosa y bondadosa. Y esperemos que tampoco tenga ninguna de sus terquedades, añadió Fan con una sonrisa. Por Aurora. Corearon todos, bebiendo con avidez. Max contempló la puesta de sol y un hermoso final para un hermoso día y, capítulo 63. El hombre de la edad de hielo. Tony Stark se despertó sobresaltado. Temblaba violentamente, su cuerpo convulsionado por temblores incontrolables. La cueva a su alrededor era oscura, húmeda y helada, con las paredes de piedra cubiertas de escarcha. Cada día, anhelaba despertar de nuevo en la cama con Pepper, rezando para que todo lo sucedido fuera solo una pesadilla. Pero ahora, cuando Tony cerró los ojos, lo vio todo de nuevo. La muerte de Peter a manos de ese demonio de cráneo llameante, los gritos del chico ahogados por el fuego infernal verde que lo consumía.
Bruce, asesinado por 1000 lanzas naranjas que se materializaron de la nada, atravesando a Hulk como si nada. Rhodey, oh Dios. ¡Ah! Tony gritó de agonía mientras se incorporaba violentamente, agarrándose la cabeza con las manos. Aún conservaba lo que quedaba de su armadura. El traje Mark 50 estaba dañado, muy dañado, pero aún era lo suficientemente funcional como para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Los nanobots tenían poca energía y apenas mantenían las funciones básicas. Soporte vital, regulación de la temperatura y una integridad estructural mínima. Eso era todo. Se había despertado allí hacía días, en medio de un frío intenso. Por lo que podía deducir de las estrellas y de los sensores defectuosos del traje, se encontraba en algún lugar del extremo norte de Canadá. Y estaba bastante seguro de que ni siquiera estaba en su propia época. En algún momento del pasado. ¿Cuánto tiempo atrás? No podía estar seguro. Siglos, tal vez más. Tony se levantó lentamente, con los músculos doloridos, y caminó hacia la entrada de la cueva. Estaba decidido a salir a explorar. La fuerte nevada que lo había mantenido atrapado durante el primer día parecía haber cesado. Tony se adentró en la naturaleza salvaje. Ante él se extendía el bosque nevado, un blanco infinito interrumpido solo por oscuros pinos cargados de nieve. El silencio era opresivo, roto ocasionalmente por el aullido lejano de los lobos y el crujido de las ramas al ceder bajo el peso del hielo. Huellas de animales se entrecruzaban en la nieve. Ciervos, conejos y algo más grande que no pudo identificar. Genial, murmuró Tony con voz ronca. Atrapado en la edad de hielo, apenas con vida, y sin café. Un martes cualquiera para Tony Stark. Se adentró en el bosque. Logró recolectar leña. Ramas secas que aún no se habían podrido y corteza que podía servir como yesca. Pasó horas recogiendo suficiente para sobrevivir a las noches brutales, arrastrándola de vuelta a la entrada de la cueva. Después, buscó materiales para construir un refugio adecuado cerca de la cueva. Ramas de pino para aislar, cualquier cosa que pudiera bloquear el viento. Pasó el resto del día cortando leña y dando forma a nanobots para fabricar un hacha. Los repulsores estaban rotos. No podía volar, y solo uno seguía funcionando lo suficientemente bien como para realizar disparos limitados. Al día siguiente, comenzó a construir un refugio adecuado cerca de la entrada de la cueva. Un cobertizo inclinado, reforzado con rocas y nieve compactada. Era curioso, pero de una forma macabra. Su vida había cambiado drásticamente en una cueva. La cueva en Afganistán donde había construido el primer traje de Iron Man, donde se había convertido en algo más que un simple traficante de armas. Y allí estaba, habiéndolo perdido todo y a todos, de nuevo en una cueva. Se rió, con una risa oscura y hueca, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Al tercer día, ya tenía un refugio adecuado. También había estado comiendo conejo que cazaba con trampas rudimentarias hechas con alambre de púas reciclado. La carne era fuerte y dura, pero lo mantuvo con vida. En los días siguientes, creó mejores trampas para conejos e incluso logró matar un ciervo. Algo que nunca había hecho antes, pero bueno, era una experiencia nueva. Al menos, el repulsor que le quedaba a la armadura hizo que fuera rápido. Humano. Lo descuartizó, intentando no pensar en lo mucho que había caído desde los chefs privados y los restaurantes de 5 estrellas. Por la noche, cuando el refugio estaba terminado y el fuego ardía, veía las grabaciones de la batalla. El traje lo había registrado todo antes de que fallaran sus sistemas. Cada muerte. Cada instante de la invasión. 9 seres habían invadido la Tierra. Tony vio todas las grabaciones, analizando a los 9 invasores fotograma a fotograma, píxel a píxel. El cráneo negro con su simbionte. El monstruo con sus llamas verdes. Apocalipsis, que podía manipular la materia a escala molecular. El berserker salvaje. Saduran el hechicero. Uranos. La perra pájaro de fuego. El de naranja que había matado a Hulk. Doom, como alguien lo había llamado. Y, por último, por supuesto, su propio padre. Howard Stark. El inquisidor de hierro. ¿Cómo se suponía que iba a asimilar eso? Hola, Tony. Adiós, Tony. Tony intentó no pensar en él. No era su padre. Era una versión distorsionada de él. Su padre era un imbécil, pero no malvado. Jamás fue malvado. Todo esto demostraba algo. Algo de lo que Tony solo había oído hablar en teoría hasta entonces. El multiverso era real. Eran invasores multiversales. Y muchos de ellos eran simplemente demasiado poderosos. Habían destruido a los Vengadores como si nada. Especialmente los que llegaron últimos, la bruja pájaro de fuego y el hombre naranja.
Ni siquiera Bruce y Thor tuvieron oportunidad. Ninguno la tuvo. Tony repasó mentalmente las palabras del hombre alto, corpulento y gris, Apocalipsis, pensó, que les había dicho a los demás. Este mundo era débil. Deberíamos partir hacia el siguiente. Tony comenzó a elaborar teorías, a conectar ideas y a analizar patrones. Estaban cazando vengadores. Por todo el multiverso. Universos diferentes. Versiones diferentes de la Tierra. Pero siempre con los vengadores como objetivo principal. Comenzó a preguntarse por qué. ¿Por qué harían esto? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué podrían ganar destruyendo sistemáticamente a los vengadores en infinitas realidades? ¿Ya estaban en otro universo, buscando a otro grupo de vengadores? ¿Otro como él? ¿Otro Rhodey? ¿Otro Peter? El pensamiento de Peter rompió algo en Tony. Era solo un chico. 16 años. Tenía toda la vida por delante. Y era culpa de Tony. El chico estaba allí porque Tony lo había traído. Tony lo había reclutado, entrenado y puesto en peligro. Lo siento, chico, susurró Tony en la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro y congelándose en sus mejillas. Lo siento mucho. Se durmió con lágrimas en los ojos, el fuego ardía débilmente, solo en un páramo helado, sin nada más que su culpa y su dolor. Tony se despertó a la mañana siguiente por ruidos que oía fuera de su refugio. Se puso en alerta al instante, con la adrenalina a flor de piel, mientras ordenaba a la nanotecnología del traje que se asegurara de que el único repulsor en funcionamiento estuviera listo. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Pasos, varios, crujiendo en la nieve. Gruñidos bajos y guturales. Salió con cautela, suponiendo que se trataba de otro lobo al que podría ahuyentar. En cambio, vio monstruos. Eran 5. Figuras altas y demacradas, con piel pálida de color azul blanquecino que parecía hielo o escarcha cristalizada. Tenían extremidades alargadas, manos con garras y rostros casi humanos, con ojos negros y bocas llenas de afilados dientes. Vestían lo que parecía ser una armadura hecha del mismo material parecido al hielo. Junto a ellos había criaturas parecidas a perros. Bestias enormes, del tamaño de lobos, cubiertas con la misma armadura de hielo, de cuyas bocas salía vapor escarchado mientras olfateaban el aire. Sus ojos eran del mismo negro vacío. Está bien, murmuró Tony, retrocediendo hacia la cueva. Demonios de hielo. Claro. ¿Por qué no? Añádelo a la lista de mierdas que han pasado esta semana. Las criaturas se percataron del refugio frente a la cueva, clara evidencia de presencia humana. Se volvieron hacia Tony, clavando sus ojos negros en él. Entonces atacaron. Tony alzó la mano y disparó. El proyectil repulsor impactó en el pecho del primero, destrozando su armadura de hielo y lanzándolo hacia atrás contra un árbol. El segundo se abalanzó, pero Tony le disparó a quemarropa, haciendo que la criatura explotara en fragmentos congelados. Uno de los perros de hielo se abalanzó sobre él con una velocidad aterradora. Tony no pudo esquivarlo a tiempo. Se estrelló contra él, derribándolo al suelo, con las fauces cerrándose sobre su garganta. Transformó la nanotecnología en un cuchillo y apuñaló hacia arriba, clavando la hoja en el cuello de la criatura. Esta lanzó un chillido horrible y se desplomó sobre él, derramando sangre helada sobre su armadura dañada. Otros 2 demonios de hielo se abalanzaron sobre él. Tony rodó, se puso de rodillas y les disparó a ambos. El primero recibió el impacto en la cabeza y cayó. El segundo lo esquivó con una velocidad asombrosa y le arañó el hombro con sus garras. La armadura resistió, pero por poco. Tony disparó de nuevo, y esta vez finalmente cayó. ¡Qué mierda, qué mierda! Jadeó Tony, poniéndose de pie y mirando fijamente los cadáveres. Se quedó allí un instante, respirando con dificultad, y luego tomó una decisión. Tenía que irse. Su mente trabajaba a toda máquina. Claramente se había adentrado en algún tipo de territorio demoníaco, o algo parecido. Vendrían más cosas. Tony comenzó a caminar hacia el sur, alejándose del infierno helado que había engendrado a esas criaturas. Viajó durante 4 días a través de la naturaleza salvaje. El viaje fue brutal. Nieve interminable, temperaturas bajo cero y comida mínima. Al tercer día, vio más. Otra manada, 4 demonios de hielo y 2 perros. Logró matarlos a todos, pero le costó caro. Más nanobots resultaron dañados y su brazo izquierdo apenas funcionaba. Al quinto día, se encontró con un grupo numeroso de ellos, al menos 20, que atacaban una aldea de nativos. La aldea era pequeña, de unas 50 personas, construida a orillas de un río helado. Refugios rudimentarios hechos de pieles de animales y madera salpicaban el terreno.
Los aldeanos se defendían con lanzas y arcos, pero estaban perdiendo. Los demonios de hielo arrasaban sus defensas, matando a cualquiera que se cruzara en su camino. Tony no dudó. Se apresuró a defenderlos. La batalla fue un caos. Tony usó ráfagas repulsoras para atacar a las criaturas que amenazaban a mujeres y niños. Formó una nanoespada para matar a cualquiera que se acercara demasiado. Con la ayuda de los guerreros de la tribu, hombres y mujeres valientes que luchaban con lanzas de punta de piedra y con una valentía desesperada, lograron repeler a los atacantes. Uno de los demonios de hielo golpeó a Tony con fuerza en la cabeza con un brazo parecido a un garrote. Su visión se volvió blanca, y luego negra en los bordes. Estuvo a punto de perder el conocimiento, tambaleándose. Unas manos fuertes lo sujetaron. Los guerreros tribales lo apartaron, protegiéndolo mientras se desplomaba. Cuando Tony despertó, se encontraba dentro de uno de los refugios, tumbado sobre pieles cerca de una hoguera. Su armadura se había retraído dentro del reactor. Pasó los siguientes días recuperándose, entrando y saliendo de la consciencia. La tribu lo cuidó. Le trajeron comida y agua y le curaron las heridas lo mejor que pudieron con sus escasos recursos. Lo trataron con reverencia, casi con devoción. Tony no podía comunicarse con ellos. La barrera del idioma se habría solucionado con Friday, pero ella ya no estaba. Improvisó con señas y gestos, señalando y haciendo mímica. Era frustrante, pero poco a poco aprendió lo básico. El nombre del jefe sonaba como Nakota, un hombre de hombros anchos de unos 40 años, con cicatrices que le cubrían los brazos y un rostro amable. Había un joven guerrero llamado algo así como Kipchi, de unos 20 años. Era muy entusiasta y siempre le hacía a Tony preguntas que él no podía responder, tratando de aprender sobre la magia que Tony había usado, o al menos sobre lo que Tony creía que le estaba preguntando. También había una anciana, la curandera o chamana de la tribu, supuso Tony. La llamaban Nokomis. Ella le traía extraños remedios a base de hierbas que, de hecho, le ayudaban, mientras murmuraba lo que parecían oraciones. Creían que era un guerrero enviado por sus dioses. Tony intentó explicarles que no lo era, pero o no lo entendieron o no quisieron. Para ellos, había llegado con un poder extraño y había salvado su aldea. ¿Qué otra cosa podía ser sino divino? Al tercer día de su recuperación, Tony se sentó con Nakota y Kipchi, observando el perímetro donde los guerreros montaban guardia. Se habían avistado más criaturas de hielo a lo lejos. La tribu estaba bajo constante amenaza. Tony decidió que debía devolverles el favor. Esas personas le habían salvado la vida. Estaban indefensas ante criaturas claramente sobrenaturales o de otro mundo. Y por lo que había observado, los ataques se estaban volviendo más frecuentes. Necesitaba arreglar su armadura. Bien. Solo necesitaba averiguar cómo hacerlo con recursos de la Edad de Piedra y sin fuente de energía. Tony Stark construyó el primer traje de Iron Man en una cueva con una caja de chatarra. Podía hacer esto. Era el maldito Tony Stark. Sí, él podía malditamente hacerlo. Lo primero que hizo Tony fue crear una fragua improvisada, mejorando la rudimentaria instalación de la tribu, si es que se le podía llamar fragua. Básicamente, era solo un hoyo para hacer fuego con unas cuantas piedras a su alrededor. Tony la reconstruyó mejorando la ventilación, diseñando fuelles de piel animal, reorganizando las piedras para concentrar el calor de manera más eficiente y creando un espacio de trabajo tosco pero funcional. La tribu lo ayudó constantemente, al ver que Tony planeaba acabar con la amenaza de una vez por todas. Le traían materiales, mantenían el fuego encendido día y noche, y lo observaban trabajar con fascinación y esperanza. A continuación, tuvo que ingeniárselas para reparar las partes dañadas de la armadura, algo prácticamente imposible con los recursos disponibles. Los nanobots estaban dañados y no tenía forma de sintetizar nuevos materiales. Estuvo atrapado allí durante un tiempo, y fue durante su tercera semana en el pueblo cuando encontró la solución, algo que descubrió completamente por accidente. La gente había empezado a retirar la armadura helada de los cadáveres de los demonios, dándose cuenta de que era increíblemente dura y resistente. Intentaron fabricar armas y herramientas con ella, pero tuvieron poco éxito al darle forma debido a la dificultad para trabajar con el material. Tony les ayudó a pasar el tiempo, utilizando su nanoespada para cortar el material con mayor facilidad que ellos. Fue entonces cuando sucedió. Mientras cortaba una de las placas de la armadura con su nanocuchilla, ocurrió algo extraño. Las nanocuchillas se fusionaron fácilmente con la quitina de hielo demoníaca, como si la reconocieran como compatible. Aunque era claramente de naturaleza orgánica o mágica, observó cómo el material de hielo se integraba con las nanocuchillas casi a la perfección.
Tony lo miró fijamente durante un largo rato. Eso es todo, susurró. Podría recrear partes de la armadura usando quitina de hielo demoníaca. Los nanobots podrían unirse a ella, integrarla y usarla como estructura. No sería tan avanzada como su traje original, pero funcionaría. Tony comenzó a reparar su armadura de inmediato. Pasó días recolectando las mejores piezas de armadura demoníaca, calentándolas en su forja mejorada y dándoles forma con precisión asistida por nanobots. Clan. El martillo golpeó el yunque, una piedra plana que había destinado para trabajar el metal. Clan. Tony moldeó la quitina helada, ablandándola con calor y endureciéndola con frío, aprendiendo las propiedades del material mediante ensayo y error. Clan. El sudor le corría por la cara a pesar de las temperaturas gélidas. Tenía las manos en carne viva y llenas de ampollas, pero siguió trabajando. Tony tomó las piezas que había moldeado y las colocó sobre la estructura del traje. La armadura quedó desmontada ante él. Dejó que los nanobots funcionales restantes hicieran su trabajo, extendiéndose por los fragmentos de hielo demoníaco, uniéndose a ellos a nivel molecular e integrando el material orgánico y mágico en los sistemas del traje. Fue un proceso lento y laborioso, pero funcionó. La quitina de hielo respondió a la programación de los nanobots, integrándose a la armadura, reforzando las secciones dañadas y reemplazando lo que se había perdido. Cuando terminó, Tony se encontró frente a un traje que parecía estar hecho de hielo. Unas placas cristalinas de color azul blanquecino lo cubrían, con vetas más oscuras que lo atravesaban donde los nanobots se habían integrado con mayor intensidad. Conservaba la forma familiar del traje de Iron Man, pero parecía forjado en el mismísimo corazón del invierno. Mark 51, murmuró Tony, pasando la mano por la fría superficie. El hombre de la edad de hielo. ¿Por qué no? Niños y muchos otros habitantes del pueblo se reunieron para ver la nueva armadura, rodeándola con asombro y reverencia. La tocaron con cuidado, susurrando oraciones, convencidos de que se trataba de una obra de arte divina. Nakota habló en su idioma, señalando la armadura y luego el cielo. Tony no necesitó traducción. El jefe lo estaba llamando, una vez más, un regalo de los dioses. Tony no tuvo mucho tiempo para admirar su obra. Los exploradores corrieron hacia el pueblo, gritando con urgencia y señalando hacia el valle. Kichi corrió hacia Tony, gesticulando frenéticamente. Mediante señas y pantomima desesperada, dejó claro que un ejército de demonios se encontraba en el valle. Docenas de ellos. Quizás más. Tony se puso la armadura inmediatamente. Comenzó a dirigir a los guerreros mediante gestos y rápidos dibujos en la nieve, trazando un plan de batalla. Ellos se quedarían atrás, protegerían la aldea y defenderían a las mujeres y los niños. Él saldría a matar a tantos demonios como pudiera antes de que llegaran al asentamiento. Nakota intentó protestar, pero Tony negó con la cabeza con firmeza. Tony salió corriendo al descubierto, y la placa de quitina de hielo se movía con suavidad, respondiendo a la perfección a sus órdenes. Primero divisó a 3 de ellos, exploradores que avanzaban por delante de la fuerza principal. Tony alzó la mano izquierda. En lugar de un rayo repulsor, ocurrió algo inesperado. Carámbanos afilados como navajas, formados por el material de hielo y quitina, fueron lanzados por los nanobots al desbloquear alguna propiedad mágica oculta de la quitina. Dispararon en ráfaga, y los 3 impactaron de lleno, atravesando el pecho de los exploradores. Su mano derecha disparó el rayo repulsor, el único repulsor bueno. ¡Vamos!, gritó Tony mientras corría más adentro del bosque. ¿Eso es todo lo que tienes? Aparecieron más. 5. 10. 20. Se volvieron hacia él, reconociendo una amenaza. Tony se desató en un ataque de furia por el bosque. Mató a tantos como pudo, volcando toda su rabia en cada golpe y cada explosión. Todo el dolor que había estado reprimiendo. La muerte de Peter. La muerte de Rhodey. La destrucción de los Vengadores. Estar varado, destrozado y solo. ¡Bum! El repulsor le voló la cabeza a otro de un solo golpe. Los demonios seguían apareciendo, y Tony seguía luchando. Su rabia y su dolor impulsaban cada uno de sus movimientos. «¿Me buscas?», rugió, destrozando a una criatura mitad perro, mitad hombre que se abalanzó sobre él. «Soy Tony Stark. Soy Iron Man. Y elegiste el planeta equivocado». Se quedó allí, jadeando por el esfuerzo, con los últimos demonios que pudo ver muertos a su alrededor. Al darse la vuelta para regresar al pueblo y comprobar si alguno había logrado pasar, sintió que la tierra temblaba, como si algo enorme acabara de aterrizar. Se giró y lo vio. De 9 pies de altura, envuelto en llamas.
El demonio era mucho más grande que los demás, claramente su líder, con cuernos que se curvaban desde su cráneo y ojos que ardían con fuego infernal. Habló. Así que eres tú quien está causando problemas aquí. Estuvimos a punto de no llamar la atención de esos, no llegó a terminar la frase. Tony disparó un rayo repulsor directamente a su cara. Insecto. Gritó el demonio, su voz haciendo temblar los árboles mientras golpeaba a Tony con un puño envuelto en llamas. Tony apenas logró esquivarlo, rodando hacia un lado mientras el suelo donde había estado parado explotaba convirtiéndose en roca fundida. La pelea fue brutal. Tony desató una andanada de ataques. Carámbanos desde su mano izquierda. Ráfagas repulsoras desde su derecha. La nanoespada se formaba y reformaba mientras buscaba una oportunidad. Vamos, feo. Se burló Tony, disparando de nuevo. El demonio contraatacó con ferocidad, con una velocidad asombrosa para su tamaño. Conjuró muros de fuego que Tony tuvo que esquivar saltando, lanzó bolas de fuego que explotaron como granadas y blandió enormes puños ardientes que lo habrían pulverizado si lo hubieran alcanzado. Tony esquivó y esquivó. Luchó como pudo, usando todos los trucos que conocía. Fintas. Golpes calculados. Apuntando a los puntos débiles. Pero esta criatura era fuerte. Mucho más fuerte que las demás. El demonio lo agarró en pleno salto, y su mano ardiente se cerró alrededor del torso de Tony. La armadura de hielo siseó y se agrietó bajo el calor. Muere ahora, insecto. Rugió, lanzando a Tony con tremenda fuerza. Tony salió disparado hacia atrás, dando vueltas en el aire, completamente fuera de control. Se dirigía directamente hacia el borde de un precipicio. Una caída de 30 metros sobre rocas heladas. Tony cerró los ojos. Esto era todo. Ya había sobrevivido a lo imposible antes, pero esta vez no había más trucos. No más, entonces sintió que aterrizaba sobre algo. Abrió los ojos y vio que, de repente, estaba envuelto en una esfera verde brillante. ¿Qué carajo? Pensó Tony. La estructura lo atrapó suavemente, deteniendo su impulso por completo. Escucho sonidos desde arriba. Los gritos del demonio. Truenos y relámpagos rasgando el cielo. Alguien estaba luchando contra el demonio. Pronto, un fuerte grito resonó, y luego el silencio. Entonces oyó voces. De hombres y mujeres. Algunos hablaban idiomas que él no entendía, pero dos voces se oían con claridad. Sí, lo conseguí. Dijo uno. Tony sintió que la esfera comenzaba a moverse, descendiendo con cuidado hacia el suelo. Se preparó para ver quiénes eran sus salvadores. El orbe se disipó. Tony se encontró cara a cara con 9 personas. Se quedó boquiabierto. Uno de ellos vestía túnicas y manejaba el mismo tipo de magia que Strange, con patrones geométricos dorados que flotaban alrededor de sus manos. Una mujer de Asia Oriental permanecía cerca, con los puños resplandeciendo con una energía dorada. Ahí estaba la Pantera Negra. No el elegante y moderno traje que Tony había visto morir, sino una variante de aspecto antiguo, más pesada, más primitiva. Un gigante de piel roja se cernía tras ellos, con llamas que emanaban de su cuerpo. Parecía Hulk. ¿Qué demonios? Luego estaba Thor, o alguien que se parecía tanto a él que resultaba asombroso. Incluso sostenía a Mjolnir en la mano. Entonces los otros 4 hicieron que a Tony se le helara la sangre. Una mujer envuelta en llamas estaba a su lado, sus fuegos eran inquietantemente similares a los de la bruja ardiente que había matado a Wanda. Un hombre alto y gris que guardaba un parecido inquietante con el invasor gris que había matado a Visión. Un hombre montado en un mamut, con la cabeza convertida en una calavera llameante. Igual que el demonio que había matado a Peter. Tony apretó los puños involuntariamente. Y el hombre que estaba frente a todos, rodeado de un aura verde. El mismo poder que el hombre naranja que había matado a Hulk. Tony lo reconoció al instante, incluso el anillo en su dedo. Verde en lugar de naranja. 9 aquí. 9 allá. La mente de Tony repasaba a toda velocidad las implicaciones, las imposibilidades, la pura broma cósmica de todo aquello. Estaba demasiado cansado y demasiado dolorido como para hacer otra cosa que no fuera una pregunta. ¿Quién eres? El hombre verde respondió con voz firme y amable. Somos los Vengadores. Algo se rompió dentro de Tony y empezó a reír. Jajajaja y jajajaja. Su risa se hizo más fuerte, más maníaca, resonando por el bosque helado. Ajajajaja. Los Vengadores. Logró decir entre risas. Los Vengadores. Los 9 lo miraron confundidos. Todos excepto el verde, que tenía una expresión de reconocimiento. Jajajaja. Oh, eso es y eso es perfecto. Los malditos Vengadores.
Los Vengadores. Capítulo 64. Los Vengadores contra los Maestros del Mal, parte 1. Así pues, el universo en el que reside Max se llamará Universo Prime, y la Tierra será Tierra Prime. El resto tendrán designaciones numéricas, como Tierra, 616 y Tierra, 19, 99, 99. Es extraño, dijo Agamotto mientras paseaba por la habitación en Camartag. ¿Qué es eso? Preguntó Max. Estaba sentado en una silla, observando al hechicero supremo pasearse de un lado a otro con creciente agitación. No ha habido ninguna incursión de nuestros enemigos habituales, explicó Agamotto con las manos entrelazadas a la espalda. Ningún demonio ha irrumpido desde sus dimensiones, ninguna entidad oscura ha puesto a prueba nuestras defensas, ninguna amenaza cósmica ha explorado los límites de la Tierra. Esperaba que los ataques aumentaran a medida que el proyecto de la barrera se acercara a su finalización. Deberían estar haciendo intentos desesperados por detenernos antes de que sea demasiado tarde. Quizás finalmente se rindieron, sugirió Max encogiéndose de hombros. No, no, Max. Agamotto dejó de caminar de un lado a otro y se giró para mirarlo. Están tramando algo. Lo sé. El silencio es demasiado deliberado. Demasiado absoluto. Tal vez te estás volviendo demasiado paranoico, amigo mío, dijo Max con suavidad. Estás al borde de tu momento más importante. Los nervios pueden, tal vez, interrumpió Agamotto, y luego hizo una pausa. Pero aún así, Max se levantó y se acercó, posando una mano sobre el hombro de su amigo. Agamotto, amigo mío. Dentro de un mes, crearás la obra de tu vida y protegerás la Tierra para las generaciones venideras. La humanidad estará a salvo gracias a ti. Relájate un poco. Disfruta de este momento. Agamotto respiró hondo y asintió lentamente. Tienes razón. Sí, debería estar celebrando, no preocupándome. Miró a Max con una leve sonrisa. ¿Cuáles son tus planes y los de Fireheart después? Los Vengadores ya no serán tan necesarios una vez que la barrera esté completa. Planeamos viajar por el universo durante un tiempo y mostrarle a Aurora sus maravillas, dijo Max, con el rostro iluminado al pensarlo. Veremos qué hay más allá de la Tierra. Odín recibió recientemente la visita de unos emisarios asgardianos para ver cómo se encontraba en su exilio. Seguro que Bor lo llamará pronto, así que probablemente visitaremos Asgard y exploraremos el resto del universo. Ah, Odín sí mencionó la visita, dijo Agamotto. Me entristece que los Vengadores puedan llegar a su fin, los Vengadores no van a desaparecer, corrigió Max con firmeza. Simplemente significa que hemos logrado nuestro objetivo. Seguiremos aquí si la Tierra nos necesita, pero esperemos que no. Al menos no por mucho tiempo. Agamotto estaba a punto de hablar cuando se detuvo bruscamente. Sus ojos comenzaron a brillar con energía mística, e inclinó la cabeza como si escuchara algo lejano. ¿Qué es? Preguntó Max, inmediatamente alerta. Tenemos que irnos, dijo Agamotto con urgencia. He sentido una presencia demoníaca en el norte. Varias entidades. Yo iré a buscar a los demás, dijo Max, dirigiéndose ya hacia la puerta. Solo nosotros dos bastaremos, le gritó Agamotto. Max se detuvo y se dio la vuelta. Esta podría ser una de las últimas veces que podamos ir todos juntos a luchar contra los malos. ¿Por qué desperdiciarla? Agamotto hizo una pausa y luego sonrió cálidamente. Entonces iré a buscar a los demás. Max se marchó y voló de regreso a Okara, donde encontró a Fireheart y Ghost. Por suerte, Aurora estaba dormida, así que Okara la cuidó. Fireheart y Ghost llegaron al santuario junto con Max, donde Agamotto había reunido a los demás. Los Vengadores se han reunido una vez más, dijo Odín con una sonrisa mientras Max, Fireheart y Ghost aterrizaban en el patio. Así es, confirmó Max. Odín, dijo Fan. ¿Ya has leído la carta de tu padre? Le preguntó al Asgardiano. Odín desvió la mirada, algo molesto. Sabes que no lo ha hecho, intervino Azuri con diversión. Fireheart le dirigió a Odín una mirada de desaprobación. Ya sé lo que dice, dijo Odín a la defensiva, y no tengo intención de responder a su citación. No ahora. Ha pasado mucho tiempo, Odín, dijo Max con cautela. No es suficiente, murmuró Odín. Pero basta de eso. Tenemos otra invasión que combatir y derrotar. Vámonos. No sabemos si se trata de una invasión, señaló Azuri con sensatez. ¿No lo hacemos? Preguntó Nur, arqueando una ceja. Vin gruñó interrogativamente. Fue Max quien sugirió que nos reuniéramos de nuevo, explicó Agamotto. No tendremos muchos motivos para luchar juntos una vez que se levante la barrera. La mayoría de las amenazas estarán contenidas o prevenidas por completo. Es cierto, dijo Azuri pensativo.
Entonces me alegra que estemos juntos de nuevo. Agamotto, haz lo tuyo, dijo Max con una sonrisa. Me da pena por quien quiera que vayamos a enfrentar. Agamotto sonrió y comenzó a dibujar figuras con las manos. Una energía dorada se formó en el aire, girando y expandiéndose hasta convertirse en un círculo perfecto, un portal que mostraba un paisaje helado más allá. Después de usted, dijo Agamotto. Uno a uno, los Vengadores cruzaron el portal. Allí, en el gélido norte, permanecían unidos 9 guerreros que habían salvado al mundo incontables veces. Listo para hacerlo una vez más. Jair habló en la mente de Max. Estamos en el Ártico canadiense. ¿Y dónde está? Comenzó a decir Max, hasta que vio lo que estaban buscando. Espera, ¿qué? Dijo Max en voz alta, con los ojos muy abiertos ante lo que veía frente a él. Era un hombre con un traje cubierto de hielo, parecido al de Iron Man, luchando contra demonios. Uno enorme, de al menos 9 pies de altura y envuelto en llamas, se dirigía directamente hacia él. Gorn, espetó Agamotto, con la voz llena de asco. Es uno de los de Mephisto. Es mío para matarlo, declaró Odín, alzando Mjolnir. No, él es mío, replicó Nur. Los demás comenzaron a discutir sobre quién lucharía contra el señor demonio, pero la mirada de Max permaneció fija en el doble de Iron Man que luchaba desesperadamente abajo. ¿Qué está pasando? Pensó. ¿Es esto algún tipo de Iron Man de la Edad de Bronce? Eso sería genial. ¿Pero cómo? La mano de Faidher tocó su brazo. ¿Max? No respondió, seguía mirando fijamente a la figura blindada. Querida, dijo, con la voz cargada de preocupación. Tú lo conoces. Max se giró rápidamente. No, no. Deberíamos ir a ayudarlo ahora. Gorn va. En cuanto Max lo dijo, Gorn agarró al hombre con armadura de hielo y lo arrojó con tremenda fuerza hacia el borde del acantilado. Max creó de inmediato un artefacto para salvarlo. Una esfera verde que atrapó suavemente la figura que caía. Los Vengadores cargaron contra Gorn. Solo duró segundos. Su ataque combinado fue devastador. El rayo de Odín, las llamas del Fénix de Faidher, Azuri con Gram, la manipulación de la materia de Nur, los golpes de Ki de Fan, la furia salvaje de Vin, el fuego infernal de Ghost y las ataduras místicas de Agamotto. Gorn murió gritando, su cuerpo destrozado por poderes que no podía igualar. ¿Lo atrapaste? Preguntó Faidher mientras el cadáver de Gorn se desintegraba. Sí, lo tengo, confirmó Max. Max acercó la figura, ansioso por ver de cerca a este Iron Man de la Edad de Bronce. Se preguntaba cómo el hombre habría fabricado el traje. El material de hielo se parecía exactamente a la armadura de los demonios. ¿Sería un nativo de la zona que de alguna manera había dominado su poder? ¿Un hechicero como Agamotto, tal vez? ¿Algún tipo de genio prehistórico? La figura de Iron Man se puso de pie dentro de la esfera, mirándolos. Los 9 le devolvían la mirada. ¿Quién eres? Preguntó con voz agotada. La voz le resultaba muy familiar a Max. La había escuchado muchas veces viendo películas de Marvel en su vida anterior. No puede ser, pensó Max, sintiendo un nudo en el estómago. Somos los Vengadores, respondió Max con firmeza. Entonces el hombre comenzó a reír. Ja 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 ja, ja 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 ja. Su risa se hizo más fuerte, más maníaca, resonando por el bosque helado. Ja 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 ja. Los Vengadores. Logró decir. Los Vengadores. ¿Qué demonios está pasando? Pensó Max. Ja 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 ja. Oh, eso es perfecto. Los malditos Vengadores. Los Vengadores. ¿De qué hay que reírse? Preguntó Odín, visiblemente enfadado por la burla. El hombre se quitó el casco helado, parecido al de Iron Man. Max retrocedió un paso, conmocionado. Allí, mirándolo fijamente, estaba el rostro de Robert Downey Jr. Oh, joder. El maldito Tony Stark, pensó Max, con la mente acelerada. Bueno, yo también soy un vengador, ¿sabes? Dijo Tony, mientras su risa se convertía en una risita amarga. ¿O lo era? Ya no lo sé. ¿Se burla de nosotros? Dijo Nur con tono amenazador. Vin rugió en señal de aprobación, claramente ofendido. Los ojos de Tony recorrieron al grupo. Y también tienen su propio banner, dijo, mirando a Nur, el de piel roja. Su mirada se posó en Mjolnir. Incluso su propio Thor. Luego miró a Agamotto. Ah, ¿y tú? Qué raro, eres tú. Llevas un atuendo diferente. No eres de por aquí, ¿verdad? Preguntó Max con voz tensa. No, novato, no lo soy, dijo Tony mientras se ponía de pie por completo y la armadura de hielo se retraía ligeramente. No soy de por aquí en absoluto. ¿Viajes en el tiempo? Preguntó Max.
Agamotto miró fijamente a Max, luego a Tony. Comenzó a tejer hechizos, y patrones geométricos dorados se formaron alrededor de sus manos mientras analizaba la firma temporal y dimensional de Tony. No, dijo Agamotto tras un instante, con voz grave. Él pertenece a otro plano de existencia. A otra realidad completamente distinta. Sí, confirmó Tony, endureciendo su expresión. De otro universo. Y puesto que son los Vengadores de este universo, supongo que hizo una pausa, con el rostro ensombrecido. Tengo malas noticias para vosotros. A Max no le gustó nada cómo sonaba eso. No le gustó en absoluto. Max vio las imágenes que Tony les mostró. Fue una pesadilla. Ahora estaba seguro de que este Tony provenía del universo con el que Max estaba más familiarizado, el mismo en el que se desarrollaba el UCM. En lugar de Thanos, parecía que la Tierra del UCM había sido atacada por invasores multiversales. Azuri cayó de rodillas al ver una Wakanda devastada, su reino reducido a escombros, la ciudad dorada en llamas. Quedó aún más destrozado cuando Cráneo Negro asesinó a su descendiente, T'Challa, destrozando a Pantera Negra con crueldad indiferente. Este no es nuestro universo, Zuri, dijo Max con suavidad. Pero sigue siendo Wakanda, dijo Azuri con la voz quebrada, sin apartar la vista de la proyección. Sigue siendo mi linaje. Mi familia. Luego, la grabación continuó. Apareció el hechicero Saduran. Una versión terrorífica de Wolverine. Y lo que Max reconoció de inmediato como Apocalipsis. Eso es, comenzó Nur, con la voz hueca. Sí, dijo Max en voz baja. Ese eres tú. Una variante de ti. Tony miró fijamente a Nur. Eres tú. Nur no es así, dijo Max con firmeza. Te aseguro que no es ese hombre. No se convertirá en él. No se parece en nada a él. La batalla continuó en la proyección. Mostraba la llegada de Thor, y Odín se interesó inmediatamente al reconocerlo como asgardiano, por su complexión, su porte, sus relámpagos. Ese es Thor, dijo Tony. El más fuerte de nosotros. Por supuesto que lo es, dijo Odín con satisfacción. Es asgardiano. Y mira esa arma, Gmlar. ¿Crees que los enanos me forjarían una igual? Thor solía tener la misma arma que tú tienes en la mano, dijo Tony. Mjolnir. Odín hizo una pausa. ¿Qué? Pero eso significa, creo que podría ser tu hijo, amigo mío, dijo Max, actuando como si acabara de darse cuenta. Hijo mío, murmuró Odín, con una tierna sonrisa que se dibujó en su rostro a pesar de las circunstancias. No te va a gustar lo que viene después, advirtió Tony. Odín observó la proyección con renovada cautela. Entonces llegaron más invasores. Ese es él. Exclamó Odín al aparecer Urano. El que me combatió. El que casi me mata. Entonces apareció Ghost Goblin. Un espíritu de venganza corrompido, dijo Ghost con rabia, mientras su cráneo se incendiaba brevemente. Observaron cómo los invasores desmantelaban sistemáticamente a los Vengadores, y los héroes caían uno a uno, abrumados por el poder y la superioridad numérica. Max apartó la mirada al ver cómo mataban a Spider-Man. Observó cómo Tony se alejaba, respirando con dificultad. Odín reconoció entonces al Inquisidor de Hierro como aquel que había interrumpido su duelo con Uranos y había escapado con él a través de un portal. Tony reveló entonces que se trataba de su padre, para gran sorpresa de Max. Amigos míos, dijo Agamotto con gravedad, creo que ahora todos sabemos quién es el responsable de esto. ¿Quién es? Preguntó Tony, volviéndose hacia ellos. Mephisto, respondieron los 9 al unísono, incluido Vin, que rugió con puro odio. Solo esperen, dijo Tony, mirando específicamente a Max y a Fireheart. Los otros dos también les resultarán muy familiares. ¿Qué quieres decir? Preguntó Fireheart con tensión en la voz. Compruébalo tú mismo, dijo Tony. La proyección mostraba a Wanda Maximoff transformándose en la Bruja Escarlata, solo para que apareciera el Fénix Oscuro y la matara en segundos. No puede ser, susurró Fireheart, con los ojos muy abiertos. El Fénix Oscuro, dijo Max con voz tensa. Comenzó Fireheart. Tú no, Red, dijo Max rápidamente, tomándole la mano. Es otra persona. No tú. Entonces emergió Hulk, Bruce Banner transformado, desesperado, desatando todo su poder. Y para horror de Max, la última persona en llegar tenía poderes muy similares a los suyos. Unas estructuras naranjas, lanzas de luz que surgieron de la nada, mataron a Hulk al instante, atravesándole el cuerpo como si fuera de papel. Víctor Von Doom descendió, envuelto en energía naranja, impulsado por la luz naranja de la avaricia. Eso no es posible, susurró Max. Como ya dije, respondió Tony, son muy similares. Max, dijo Agamotto, volviéndose hacia él.
Dijiste que eras el único. La mente de Max iba a 1000 por hora. ¿Cómo había logrado una variante de Dune crear un anillo naranja? Tony, pausa y acerca la imagen a Dune, ordenó Max. La imagen se congeló y se amplió, mostrando claramente el pecho de Dune. Jade, análisis, dijo Max. El anillo de Dune parece extraer energía del cristal naranja incrustado en su pecho, informó Jade en su mente. No es tan perfecto como tu anillo, Max. El flujo de energía es inestable, ineficiente. Es más como un prototipo, murmuró Max. Como el corazón estelar. Recordó a Alan Scott, el linterna verde original, que había usado algo llamado corazón estelar, un prototipo fabricado por los guardianes. Sí, confirmó Jade. Un método rudimentario pero funcional para canalizar la luz naranja. Como puedes ver, dijo Tony, están persiguiendo a los Vengadores por todos los universos. No sé cómo sobreviví. No sé cómo llegué aquí. Pero lo hice. Tal vez fue el destino, dijo Agamotto en voz baja. Para advertirnos. Para darnos una oportunidad. Odín no pronunció palabra tras ver el cadáver de Thor en manos de Urano, su hijo, una versión de su hijo, muerto. Tenemos que matarlos a todos, dijo Odín con voz fría y tajante. Eso ni siquiera es una pregunta, aceptó Azuri, poniéndose de pie. Entonces me alegra que estemos de acuerdo, dijo Tony. Max se marchó, intentando recordar todo lo que pudiera sobre el anillo naranja y el cuerpo de linternas naranjas a partir de sus conocimientos sobre los cómics. Jade, recopila toda la información que sé sobre el espectro naranja, dijo Max en voz baja. Compilando, respondió Jade. Si no te importa, oyó decirle a Tony, con la voz teñida de cansancio, me gustaría dormir un poco en una cama de verdad. Hace mucho tiempo que no lo hago. Por supuesto, dijo Fan con suavidad. Ven conmigo. Los demás comenzaron a discutir lo que habían visto, cómo combatir a estos invasores, qué estrategias podrían funcionar y cuáles podrían ser sus puntos débiles. Todos estaban enfadados. Algunos también tenían intereses personales en juego. Max sabía que Fireheart era la más furiosa. La fuerza fénix que habitaba en ella probablemente clamaba por la batalla. Odín quedó conmocionado tras presenciar la muerte de su futuro hijo. Azuri quedó devastado al ver Wakanda destruida y a T'Challa, su descendiente, destrozado. Max estaba a punto de unirse a la conversación cuando una voz familiar le vino a la mente. Linterna. Era Khonshu. ¿Khonshu? Preguntó Max en voz alta, atrayendo la atención de los demás. Kenmet conoció recientemente a un viajero del futuro, resonó la voz de Khonshu en su mente. ¿Quién? Preguntó Max. Te esperan en P, dijo Khonshu simplemente. Imbécil, murmuró Max al sentir que la presencia de Khonshu se alejaba. Parece que tenemos otro visitante, anunció Max al grupo. Los ojos de Fireheart ardían con fuego de fénix. ¿Son ellos? No, dijo Max rápidamente. Podría ser alguien como Tony. Iré a ver. Yo también iré, dijo Fireheart, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Max asintió y ambos comenzaron a volar hacia Egipto. Apenas tardaron unos minutos en aterrizar en el palacio de P. Las personas que los vieron comenzaron a vitorear de inmediato. Taketu. Taketu. Gritaban, refiriéndose al dios Esmeralda, como habían llegado a llamarlo. Max, por supuesto, era ahora considerado uno de sus dioses, para disgusto del panteón egipcio. Ra, en particular, se había enfadado cuando los mortales empezaron a ofrecer oraciones al linterna verde junto con las deidades tradicionales. Esa mujer, dijo Fireheart con voz tensa tras el largo silencio que mantuvieron durante el vuelo. No eres tú, dijo Max con firmeza. Podría haber sido yo, dijo Fireheart en voz baja. Podría haberme convertido en eso. El Fénix podría haberlo hecho. Sigue sin ser tú, interrumpió Max, tomándole la mano y apretándola. Eres más fuerte que eso. Ambos lo sabemos. Sonrió levemente, aunque la preocupación seguía reflejada en sus ojos. El Fénix ha permanecido en silencio. Ella, no sé qué va a pasar. Nunca había sido así. Max no sabía qué responder. La fuerza Fénix era impredecible incluso en el mejor de los casos. Pronto divisaron a Kenmet, Moon Knight, junto con un hombre que les resultaba muy familiar. Reed. Exclamó Max, reconociendo al líder de los Cuatro Fantásticos. Pero algo era diferente. Este Reed parecía más joven, más delgado. La sacerdotisa me ha dicho que conociste otra versión de mí. Tierra Prime, 2010. No sé por qué estás tan preocupado, dijo Clea, mirando a su amante, que parecía estar a punto de enfrentarse a todos sus enemigos a la vez.
Stephen Strange la miró mientras se ajustaba una vez más el traje que llevaba puesto, arreglándose el cuello por tercera vez en tantos minutos. Vas a conocer a mi padre, no a mi tío, dijo Clea, riendo un poco. Hay una diferencia. Strange murmuró, Dormammu sería menos intimidante. Clea soltó una risita mientras se acercaba y le puso una mano en el pecho. Todo saldrá bien, Stephen. Ah, sí, dijo Strange con sarcasmo. Conocer a tu padre, uno de los seres más poderosos del universo, una persona muy respetada por mi orden, una persona que, ¿quién es mi padre? Interrumpió Clea con dulzura. A papá le caerás bien. Estoy segura. Tocó el ojo de Agamotto en su pecho. Al fin y al cabo, cuentas con la confianza de su mejor amigo y fuiste elegido por él. Eres más que digno. Strange no estaba convencido. Mira, dijo Clea con una sonrisa pícara. Papá nunca podría decirme que no. Así que, aunque no le caigas bien, no dirá nada. Eso no es, comenzó Strange. Se sobresaltaron cuando las puertas del santuario se abrieron y Thor entró, Mjolnir en la mano. Clea. Exclamó alegremente. Clea parecía molesta mientras se volvía hacia Thor. ¿Qué haces aquí? Bueno, mi padre me dijo que viniera aquí, dijo Thor encogiéndose de hombros. No sé el motivo, pero cuando el Padre Todopoderoso lo ordene, los ojos color esmeralda de Clea se entrecerraron. No tengo tiempo para ocuparme de ti ahora, idiota. Vamos a encontrarnos con mi padre. Ajá. Entonces yo también iré. Declaró Thor. Hace tiempo que no visito Oa. Seguro que el tío me ha echado de menos. Tienes prohibida la entrada a Oa, Thor, dijo Clea rotundamente. Thor murmuró, solo del segundo planeta. Clea suspiró. Está bien, solo que, se detuvo a mitad de la frase, y su expresión cambió a una de alarma. ¿Lo sentiste? Preguntó Strange, que ya lo percibía también. Sí, confirmó Clea, mientras una energía mística crepitaba alrededor de sus manos. ¿Qué ocurre? Preguntó Thor, de repente serio, con Mjolnir preparado. Vamos, dijo Clea con urgencia. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Ajá. Sabía que había una razón por la que el padre de todos me envió aquí. Dijo Thor sonriendo. Clea abrió un portal con un gesto de la mano. Strange y Thor la siguieron y llegaron a la selva negra de Alemania. Surgieron en medio de la devastación. El bosque estaba destruido, los árboles centenarios reducidos a tocones ennegrecidos, el suelo chamuscado y acrado. Aún ardían algunos incendios, pero eran extraños. Algunos verdes, otros naranjas, de colores que no deberían existir en la naturaleza. El aire olía a azufre y a algo más, algo inquietante. La magia, no la reconozco, murmuró Clea, analizando la energía residual. No es de la Tierra, no es faltiniana, no. Es. Me lanzaré a los cielos. Exclamó Thor, preparándose para volar. No hace falta, interrumpió Strange, señalando. Mira. A lo lejos, en un claro, se veían 9 figuras. Clea creó un portal para acercarse. Al cruzarlo sigilosamente, pudieron oír la conversación. Hemos ido demasiado lejos, dijo una figura que se parecía inquietantemente a Cráneo Rojo, mientras examinaba algo que tenía en la mano. Así es, respondió con calma el hombre alto y musculoso de aspecto asgardiano. El ancla temporal es inestable. Necesitamos recalibrarla. Clea observó las 9 figuras que tenía delante, con la mente acelerada. Uno de ellos era idéntico a Cráneo Rojo, que llevaba mucho tiempo muerto. Estaba segura de ello porque fue su hermana quien lo decapitó junto con la abuela durante la guerra. A otra la reconoció de inmediato como una versión retorcida de su tío. Víctor Von Doom, susurró Strange, mirando al hombre rodeado de un aura naranja, con un anillo que brillaba en su dedo. Tenemos visitas, dijo Doom sin darse la vuelta, mientras la luz naranja se intensificaba. Saduran creó un portal con aparente facilidad. Esto nos llevará a donde necesitamos ir. Ignórenlos. No vas a ir a ninguna parte. Dijo Clea, preparándose para atacar, mientras una energía mística se formaba en sus manos. Señorita, no le recomendaría, el cráneo negro no pudo terminar la frase, ya que Strange, Clea y Thor atacaron simultáneamente. Strange desató las bandas carmesí de Cyttorak. Clea invocó las llamas de Faltín. Thor arrojó Mjolnir con una fuerza devastadora. La batalla se convirtió en un caos. Pero los 9 apenas contraatacaron. Se limitaron a defenderse, bloqueando los ataques con mínimo esfuerzo mientras continuaban su retirada hacia el portal de Saduran. Doom creó estructuras naranjas que desviaron la magia de Strange. El Fénix Oscuro atravesó las llamas de Clea sin esfuerzo.
Uranos intentó tomar Mjolnir, pero descubrió que no podía levantarlo. No tenemos tiempo para esto, dijo Saduran. Ven. Al verlos escapar, Clea tomó una decisión desesperada. Comenzó a tejer un hechizo de atadura, algo destinado a interrumpir su destino. El hechizo se activó justo cuando se abrió el portal de Saduran. Las dos magias chocaron, creando una interacción catastrófica. Clea y Thor quedaron atrapados en ello, las energías los envolvieron como cadenas. Stephen. Gritó Clea al sentir que la arrastraban. Clea. Strange intentó alcanzarla, pero la energía lo repelió violentamente, arrojándolo hacia atrás. Thor intentó resistir, pero no fue suficiente. Tanto Clea como Thor desaparecieron junto con los 9 invasores, arrastrados al portal cuando este se derrumbó. El bosque quedó en silencio. Strange permanecía solo, con las manos aún extendidas, mirando fijamente el espacio vacío donde Clea había estado momentos antes. Thor se había ido. Clea se había ido. Y así comienza. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.